Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer esta funda para máquina, que es una pequeña caravana. Vi la imagen en Pinterest y me encantó. No le puedo adjudicar la auditoría a nadie porque sabéis que en Pinterest es prácticamente imposible llegar al principio de la primera persona que publicó una imagen. Pero bueno, creo que todas, si sois como yo fans de Pinterest, la habréis visto seguro en alguna ocasión. Así es que nada, me he inspirado en ella, he hecho el patrón y aquí os la dejo para la que os apetezca hacer esta funda para vuestra máquina y que no coja polvo. Aquí os la dejo. Espero que os animéis a hacerla y vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son estabilizador foamizado, rígido para bolsos, usaremos 55 centímetros. De la tela de la base yo voy a utilizar esta en un tono crudo, jaspeado, es un marmolado. De esta vamos a utilizar 1 metro. Y luego de todas estas telas, que van a ser las ventanas y demás detalles, con retales podéis apañaros perfectamente, con trozos que tengáis por casa. Y de esta de flores vamos a necesitar 15 centímetros, que va a ser la base. La funda que vamos a hacer va a ser para una máquina de coser doméstica. Estas suelen tener unas medidas bastante estándar. Yo os recomiendo que midáis la vuestra, por si acaso se sale de estas medidas y luego cuando tengáis hecha la funda veáis que no os entra o que os queda muy grande. Entonces hay tres medidas principales que vamos a tomar. Una de ellas es el fondo, el alto y luego el ancho. Vale, para medir el ancho vamos a medir desde donde comienza la máquina, justo desde el borde de fuera, hasta donde termina. Esto incluye cualquier botón, rueda, cualquier cosa que pueda tener vuestra máquina que sobresalga. Esta tiene 43 centímetros, pero por lo que yo he visto en el taller y de las máquinas que traen las alumnas suelen estar entre 42, 45 centímetros. Después vamos a medir el alto, incluyendo cualquier saliente que tenga la máquina, ya sea el canillero o cualquier cosa. Y estas son 30 centímetros. También te digo que esta es una medida bastante estándar, 30 centímetros, que va a ser la que vamos a utilizar para hacer la funda. Y luego de fondo, esta máquina tiene 18 centímetros. Pero igual os digo, las que he visto suelen estar entre 18, 21, más o menos. Entonces la funda que vamos a hacer, perfectamente, si vuestras máquinas tienen esta medida, os van a servir sin problema. Igualmente os digo que cualquier medida que toméis, siempre tomad en cuenta ruedas, botones y todo lo que tenga la máquina que sobresalga. Así es que ya hemos llegado a la conclusión de que estas son las medidas que tiene nuestra máquina y mientras esté dentro de la media nos va a servir sin problema la funda. Si se da el caso de que vuestra máquina sea más pequeña, mucho más pequeña, no os recomiendo que hagáis esta funda porque os va a quedar enorme. Y en el caso de que tengáis una máquina un poco más grande, como una semi-industrial o así, para hacer la funda sencillamente yo agrandaría las medidas. Las ventanas y demás tampoco es necesario que las agrandéis porque las podéis espaciar un poquito más y os va a quedar bien sin problema. Para los frontales vamos a necesitar dos piezas en un tejido oscuro de 50 por 5. Luego vamos a necesitar de este tejido floreado dos piezas de 14 por 50. Del tejido clarito vamos a usar dos piezas de 18 por 50 y del foamizado igualmente vamos a usar dos piezas de 31 por 50. Vamos a apartar ahora el foamizado y vamos a comenzar a unir todas estas piezas. Comenzamos uniendo tres de ellas y vamos a utilizar la tela gris en la base de la tela floreada y coseremos a 1 centímetro. La tela blanca la pondremos en la parte superior de la tela floreada y coseremos también a 1 centímetro. Del mismo modo vamos a unir las otras tres piezas.
Una vez cosidas todas las piezas, las vamos a planchar con las costuras hacia abajo. Vamos a colocarlas ahora sobre el estabilizador. Aquí, como siempre, os doy la opción de que lo peguéis con adhesivo de doble cara o que sencillamente las silvanéis y las dejéis bien sujetas al estabilizador. En este caso, en las piezas, como veis aquí arriba, sobra un poquito. En caso de que os sobre, siempre dejadlo hacia arriba, no recortéis por la parte baja. Y ahora vamos a comenzar con las ventanas. Vamos a necesitar 5 piezas en la tela que hayamos escogido para el fondo de 7,5 por 12,5. De estas necesitaremos 5. En 5 tonos de tela que hayamos escogido vamos a cortar 2 piezas de cada de 6 por 12,5. Luego vamos a cortar también igual en los 5 tejidos también 2 piezas de cada uno de los colores de 3 por 12,5. Y vamos a hacer lo mismo cortando 2 de cada color de las 5 telas de 3 por 21,5 de largo. Y vamos a empezar a montar las ventanas. Apartamos estas piezas de 3 centímetros de ancho y vamos a coger las claritas, van al centro y 2 de color, una a cada lado. Las vamos a coser a la pata de la máquina porque le hemos dejado de margen de costura 1,5 centímetros. Por lo tanto, cada costura será de 0,75, lo que viene siendo el ancho del prensatelas. Vamos a montar así las 5 ventanas y nos van a quedar de este modo. Las costuras las vamos a planchar hacia afuera para que la tela de color no se nos transparente por la parte central. Una vez las tengamos todas así, vamos a empezar con las piezas de 3 por 12,5 y colocaremos a cada lado una piecita. Esto ahora vosotros ya con los colores que tengáis y demás piezas podéis ir haciendo la combinación que más os guste. Colocaremos una pieza a cada lado e igual la vamos a coser a 0,75, lo que es el ancho del prensatelas. Una vez cosidas nos van a quedar de este modo. Ahora vamos a colocar el resto de piezas que nos faltan sobre la parte superior. Cogeremos el mismo color para que nos quede todo el marco de la puerta igual. Y colocaremos una pieza arriba y una pieza abajo. Veréis que con la medida que os he dado os va a sobrar un poquito, pero es preferible a que os sobre un poco a que os falte. Os digo, porque si la costura la hacéis un poquito más adentro o más hacia afuera y la pieza es muy justa de tamaño, luego os va a faltar tela y no va a quedar bien. Por eso cortarla de este tamaño, aunque después os sobre. Pues igual iremos colocando una pieza arriba y otra abajo en el mismo color y las vamos a coser a 0,75. Bueno, aquí ya tenemos las ventanitas terminadas, cosidas. ¿Veis que quedan súper monas? Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un dobladillo a todo el borde para hacer el cerco. Vamos a doblar al borde de la tela de la ventana para ir formando todo lo que va a ser el cerco. Iremos silvanando de este modo y nos tendrá que quedar el ancho del cerco aproximadamente de 1 centímetro de ancho. De este modo nos tienen que quedar las ventanas. Como veis, aquí no lleva dobladillo hacia adentro ni nada, solamente va doblada la tela de forma sencilla e hilvanada. Y así vamos a hacer con todas las ventanas. Bueno, ya están listas las ventanas, vamos con la puerta. Vamos a cortar una pieza de 23,5 por 11,5. Además vamos a necesitar un círculo de cartón de 7 centímetros y cortaremos una pieza de tela 1 centímetro más grande. También vamos a necesitar un círculo de cartón de 5,5 y cortaremos también una pieza de tela más grande, como 1 centímetro más grande. Vamos a comenzar a montar estas piezas. Cogemos aguja e hilo y vamos a ir haciendo un hilván pequeñito todo alrededor de las piezas circulares.
Una vez lo tengamos todo hilvanado, que quede así un poquito fruncido, vamos a meter dentro del cartón y vamos a apretar un poco el hilván para que quede bien apretado el cartón dentro de la tela. Una vez lo tengamos colocado, nos tiene que quedar así y vamos a planchar el círculo. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ahora sacaremos con cuidado el círculo de dentro y colocaremos el círculo en su sitio. Lo vamos a poner en la zona superior de la puerta, centrado, que quede a ambos lados la misma distancia. Y luego este otro círculo más pequeño lo vamos a poner en el medio del otro. Vamos a sujetarlos bien porque los vamos a coser. Intentad que os queden los más centrados posibles. Primero vamos a sujetar el círculo grande con alfileres y le daremos un pespunte todo alrededor, y después sujetaremos el círculo más pequeño y le daremos también un pespunte todo alrededor. Una vez cosidos los círculos, vamos a hacer un pequeño dobladillo a los lados de la puerta. Le vamos a doblar alrededor de 0,75, que es el margen de costura que le hemos dejado. Lo marcaremos bien, los dobleces, y los hilvanaremos, para que ahora al colocarlo sobre el frontal podamos coserlo más cómodamente. Una vez preparadas todas las piezas, vamos a ir montándolas sobre el frontal. Vamos a colocar la puerta a 8 centímetros del borde de la tela. Vamos a irlo sujetando con alfileres y comprobando que llevamos la medida correcta para que no se nos queden las piezas torcidas. Vamos a sujetarlo alrededor todo con alfileres para darle un pespunte al borde. Una vez tengamos colocada la puerta, vamos a colocar la ventana centrándola en el hueco que nos queda. El cerco de la ventana, la parte inferior del cerco de la ventana, la vamos a poner 1 centímetro por debajo del borde de la tela floreada. Igual vamos a irlo prendiendo todo alrededor con alfileres para después darle una costura. Ya tenemos este preparado, vamos con el otro frontal. Vamos a colocar dos de las ventanas respetando la misma altura que pusimos anteriormente, y las vamos a colocar dejando que nos queden 3 huecos similares a los lados y entre ellas. Una vez hayamos sujetado todas las piezas con alfileres, vamos a empezar a coserlas. Vamos a dar un pespunte en el cerco de la ventana justo a ambos extremos. Lo vamos a hacer a 1 milímetro del borde de la tela. Lo vamos a hacer en todas las ventanas y también en la puerta, en la que vamos a dar un pespunte justo al borde, a 1 milímetro del borde. Bueno, esto ya va tomando forma. Ya tenemos las ventanas y la puerta cosidas. Solamente ya nos quedará aquí hacer el acolchado, pero eso lo vamos a hacer después. Vamos con el lateral. Necesitaremos una pieza de foamizado de 99 por 22 centímetros de ancho. Además vamos a necesitar una pieza del tejido de la base de 69 por 22. Además vamos a necesitar 2 piezas de la tela oscura de 5 centímetros por 22 y 2 de la tela floreada de 14 por 22. Comenzaremos uniendo estas piezas. Vamos a colocar la tela floreada y en la parte inferior la tela oscura. Vamos a darles un pespunte
a 0,75 lo que es el ancho de la pata de la máquina. Una vez cosidas, la vamos a colocar a ambos lados de la pieza clara. Vamos a colocar una de ellas a un lado uniendo la tela floreada con la tela clara del fondo de la funda, y en el otro lado haremos exactamente lo mismo. Lo vamos a coser igualmente a 0,75. Una vez tengamos toda la pieza cosida, la vamos a colocar sobre el foamizado y la vamos a planchar para dejarla adherida. Recordad, si no queréis adherirla, la podéis dar un hilván todo alrededor para que quede bien sujeta al foamizado. Una vez tengamos la tela sujeta al foamizado, vamos a colocar las ventanas. Recordad que las vamos a colocar, que el cerco quede 1 centímetro por debajo del borde de la tela floreada. Vamos a sujetarla bien con alfileres y pondremos la ventana bien centrada, que en ambos lados quede la misma distancia. Así colocaremos las dos, una en cada lado. Y daremos doble costura al cerco de las ventanas, igual que hicimos con el delantero y el trasero. Ya tenemos todas las piezas preparadas y vamos a empezar con el acolchado. Vamos a necesitar 2 piezas para el forro de 31 centímetros de alto por 50 de ancho. Esta pieza la vamos a colocar en la parte trasera. Vamos a darle la vuelta y colocamos la pieza. Vamos a extenderla muy bien sobre el foamizado y sujetar a los lados con alfileres. Vamos a irlos colocando y estirando la tela todo el tiempo para que por la parte trasera no nos quede ninguna arruga. Ahora empezaremos a trazar las líneas del acolchado. La primera la vamos a marcar a 2 milímetros del borde de la tela floreada, esquivando las ventanas. Sobre las ventanas no vamos a coser. Ahora, midiendo la zona floreada, le buscaremos el centro. Vamos a marcarlo y haremos también una línea que recorra todo el centro de la tela floreada. Marcaremos también otra línea a 2 milímetros del borde de la tela floreada, pero esta vez en el borde inferior. Ahora, en la base blanca vamos a ir marcando líneas a 3 centímetros desde el borde de la base floreada. Aquí tenemos la primera marca, volveremos a medir 3 centímetros hacia arriba y volvemos a marcar otra línea, siempre esquivando las ventanas, ya que por encima no vamos a acolchar. Como veis, aquí tenemos todas las líneas. En esta zona esta es la primera línea, esta es la segunda, que es justo la mitad de la tela floreada, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima línea. Esas son todas las líneas que vamos a acolchar y, como os he dicho, por encima de las ventanas no acolchamos. Vamos a marcar el otro frontal del mismo modo. Colocaremos por detrás la tela de forro dejándola bien tirante y por delante vamos a marcar las mismas líneas que marcamos. Igualmente vamos a esquivar, en este caso, la puerta y la ventana. Y vamos a marcar ya también los laterales. Los laterales los tenemos que marcar de un modo un poco especial. Vamos a marcar la parte baja de la misma manera, o sea, hasta por encima de la ventana. Nos tenemos que hacer 7 líneas de forma horizontal. Una vez marcadas las 7 líneas a cada lado, vamos a buscar el centro de la última línea, la que queda encima de la ventana. Obviamente, como esta pieza tiene 22 centímetros, van a ser 11. Uniremos esta línea con la regla y luego vamos a ir trazando líneas a 3 centímetros desde el centro. Las iremos trazando hacia afuera, a ambos lados. Bueno, ya tenemos todas las piezas acolchadas. ¿Veis? Nos tienen que quedar así.
Siempre tenemos que ir controlando al acolchar que la tela trasera no se nos arrugue. Vamos a redondear las esquinas superiores. Para ello vamos a marcar en el lateral, en la parte superior, una marca a 6 centímetros. Y en la parte superior hacia adentro vamos a hacer una marca a 10. Vamos a unir estas líneas redondeando. Y de este modo vamos a redondear las 4 esquinas superiores de los frontales. Ahora vamos a empezar a unir los frontales con la pieza lateral. Comenzaremos por la parte de abajo y tenemos que ir uniendo costura con costura. Vamos a unir las costuras que hay entre la tela floreada y la tela gris. Haremos lo mismo en el otro lado. Uniremos la unión entre la tela floreada y la tela gris para que en ambas nos quede a la misma altura. Y ahí colocaremos un alfiler. La siguiente costura que vamos a unir es esta, la que hay entre la tela floreada y la tela blanca del fondo. Y también colocaremos un alfiler. Y vamos a unir también la línea de acolchado central. En este lado continuaremos uniendo de la misma manera. Siempre vamos a unir costura con costura, acolchado con acolchado, para que se vea una continuidad en el diseño. Como veis, aquí en los laterales seguiremos uniendo por los acolchados hasta llegar al último acolchado, que es la línea que está encima de las ventanas. Después de la última marca vamos a seguir uniendo las esquinas e iremos poco a poco hasta el centro. En la parte superior puede parecer que nos sobra tela, pero no, sencillamente tendremos que ir embebiendo un poco la tela de los frontales para que nos case. ¿Veis? Al irla colocando de este modo queda perfecta. Si habéis sido cuidadosos en el corte de las piezas, veréis cómo todo encaja a la perfección. Y una vez tengamos todo sujeto, vamos a coser todo alrededor a 1 centímetro del borde. Ya tenemos cosido y ahora vamos a darle la vuelta para comprobar que todo ha quedado bien, que no se nos ha quedado fuera ninguna tela, no hemos dado ningún pellizco ni nada. Vale, como veis ha quedado genial, han quedado casadas todas las costuras, todos los acolchados, ha quedado muy bien. Pues ya una vez que estamos contentos con el resultado, vamos a poner un bies para tapar esta costura. De bies vamos a utilizar 110 centímetros a cada lado. Yo lo he cortado de la misma tela que la que es la base de la funda y con la que he cortado el forro. Si no os queréis complicar tanto, lo podéis comprar ya hecho. Vamos a colocarlo y seguimos. Como veis aquí ya está puesto y queda muy rematada la costura. Vamos a colocar el siguiente frontal y lo vamos a hacer del mismo modo, uniendo costura con costura y línea de acolchado con línea de acolchado. Lo vamos a coser, a poner el bies y continuamos. Bueno, aquí tenemos ya las costuras terminadas y rematadas. Vamos a voltearle y a marcar bien las costuras para que no se nos metan hacia adentro. Para esto nos podemos ayudar de la plancha y de un saco de planchado. En este punto lo vamos a colocar sobre la máquina para comprobar que el largo está perfecto, que no tenemos que hacer algún recorte o ajuste.
En la parte superior le podéis poner un asa o le podéis recortar la zona donde está el asa de vuestra máquina para poderla agarrar la máquina y transportarla de un sitio para otro. Eso ya tenéis que hacer el agujero en la zona en donde quede el asa de vuestra máquina. Ahora vamos a necesitar una tira de 140 centímetros de la tela gris. La vamos a cortar de 5 centímetros de ancho. Como no me daba para cortarla tan larga, lo que he hecho ha sido cortar varias tiras y las voy a unir para luego poner un bies todo en la parte de abajo. Estas tiras no están cortadas al bies, están cortadas del modo habitual. Vamos a irlo colocando y cosiendo todo alrededor. Mirad, en el comienzo lo que he hecho es empezar justo en una costura. La primera parte la he puesto doblada hacia adentro para que ahora al darle la vuelta quede como una continuación de la costura. Ahora por dentro lo que iremos haciendo será hacer el típico acabado de bies. Doblamos hacia adentro y le vamos a dar una costura todo alrededor. Bueno, pues aquí tenemos la funda prácticamente terminada. Ahora está para rematar con algún adorno que le queramos poner. Como veis queda estupenda, queda súper bonita por los dos lados y bueno, es algo diferente y un poquito más original. Uno de los adornos que le voy a colocar va a ser hacer con esta cinta, bueno, es un cordón, con este cordón voy a hacer una guirnalda decorativa para ponerla todo alrededor. He cogido 1,70 m de cordón y ahora os explico cómo hacer las guirnaldas. Para hacer los triángulos de las banderolas vamos a recortar un triángulo en cartón de 3 de ancho por 4 de alto. Va a ser un triángulo equilátero. Vamos a coger una tela doblada y vamos a colocar el triángulo encima. El borde de 3 centímetros lo vamos a colocar sobre el lado doblado de la tela. Recortaremos así a ambos lados y ya tenemos una banderola cortada. Así iremos cortando de todas las telas que queramos. Una vez tengamos un montón de banderolas cortadas, las vamos a ir colocando sobre el cordón. Abriremos la tela, la pondremos de este modo y la sujetaremos con un alfiler. Así vamos a ir poniendo banderolas a lo largo de todo el cordón. Entre medias les dejaremos un hueco de entre unos 4 o 5 centímetros y llenaremos todo el cordón de color. Una vez tengamos todo lleno, vamos a coser cada una con la máquina de este modo, a ambos lados y pillando el cordón para que luego no se desplacen por él. Y aquí ya tenemos las banderolas cosidas. Para coserlas, cuando lleguéis al final del cordón, unid los dos extremos con una costura, ponéis otra banderola encima y de ese modo no se verá el principio y el final. Además, como veis, le he puesto algún adorno más. Las ruedas tienen la misma medida que el ventanuco de la puerta y están cosidas con un botón. Además, le puse otro botoncito en la puerta como pomo y le puse una jardinera con unas florecitas en otra de las ventanas. Pero aquí os podéis explayar todo lo que queráis. Imaginación al poder. Así es que sin mucho más, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, que os animéis a hacerlo y sin mucho más, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!